muy buen día, muchísimas gracias a todos los que ya se encuentran conectados y que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a una cápsula más de Estación Emprende, que como ustedes ya saben, Gobierno Municipal de Chihuahua y la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico se ha dado la tarea de traer a estas cápsulas expertos en temas de mercadotecnia, finanzas, desarrollo de empresas, en fin, todos estos temas relevantes para las micro, pequeñas y medianas empresas, para que sigan adelante con sus proyectos de negocio, que sigan haciendo crecer sus empresas. Y bueno, pues el día de hoy se encuentra con nosotros Hugo Cobos. Hugo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes, Elisa. Muchas gracias. Hugo es experto en el área de mercadotecnia, tiene más de 15 años dedicándose a esta área y a la publicidad. Ha trabajado con marcas locales y nacionales que son reconocidas a nivel internacional, y actualmente es cofundador de la agencia de marketing Purple Web. Si no me equivoco, es una agencia de reciente creación, pero que ha logrado posicionarse a lo largo de estos meses. Y el día de hoy, Hugo, nos vienes a platicar sobre estrategias de marketing para las pymes, ¿verdad? Así es. Antes que nada, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. La verdad me da mucho gusto poder estar aquí para contribuir con estos temas, para todo lo que es el emprendimiento, para poder salir adelante en esta contingencia, ¿no? Vamos a hablar lo que es marketing estratégico, o hacer, en pocas palabras, vamos a aprender cómo hacer un plan de marketing para las pequeñas, medianas empresas, para que vean que no es algo realmente muy sofisticado, simplemente es algo que nos demanda un poco de dedicación, un poco de esfuerzo y dedicación, pero un plan debe estar diseñado para precisamente ayudar a las empresas a salir adelante durante todo tipo de contingencias. Entonces vamos a conocer varios temas al respecto de manera breve, de manera muy concisa. Vamos a empezar primero por el proceso de planeación o el proceso de marketing estratégico. En resumidas cuentas, es un proceso que tiene 5 pasos. Según las fuentes que ustedes pueden buscar, estamos hablando de teoría, de internet, de libros, puede variar, pero estos 5 pasos son algo que tienen muy en común todas las doctrinas que ustedes puedan investigar. El primero es el análisis. El análisis es el primer elemento a seguir, es decir, en dónde estoy. Es la manera que nosotros definimos en dónde estamos. El paso número 2 es definición, establecimiento de objetivos, es decir, a dónde queremos llegar. El número 3 es la planeación o la planificación, es decir, cómo voy a hacer para llegar a ese objetivo o a ese punto B, del punto A al punto B, cómo le voy a hacer para llegar. El número 4 es la implementación, es decir, todo eso que definí en el paso 3, pues lo voy a llevar a la realidad, a la práctica. Y finalmente la evaluación, que es el paso 5, que no es otra cosa que cómo voy a medir yo el éxito o cómo voy a saber si están funcionando mis estrategias, mis tácticas, o necesitan pulirse de una u otra manera. En el análisis nosotros debemos de desarrollar amplio conocimiento y amplia sensibilidad con respecto a varios temas. Aquí podemos ver que mencionamos las partes más cruciales del entorno de un negocio. Tú como empresario, como microempresario, debes de conocer a raíz, debes de conocer a profundidad tu negocio. Es decir, conoce tus números, conoce tus capacidades, tus deficiencias, tus fortalezas. Debes de hacer una introspección en ti como empresario también, para que tú puedas tener un conocimiento amplio sobre todo lo que conforma tu empresa y cómo puedes explotarlo. Número 2, debes de conocer tu mercado. Para efectos de hacer más práctico los temas, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres dueño o dueña de una pequeña, digamos, boutique para mascotas, ¿no? Que tú tienes una pequeña boutique para mascotas, tú vendes ciertos productos, llámense accesorios, alimentos, incluso tienes a lo mejor servicio de estética canina, por así decirlo, ¿no? Ya si tú eres propiamente dueño de otra empresa, de otro tipo de sector, pues te va a pedir que lo transportes, ¿no? Que busques transportarlo a través del sentido común a cómo aplicaría a tu caso, ¿no? Pero esto es para hacerlo un poquito más aterrizado.
Uno, conoce tu negocio. Si tú tienes este tipo de negocio, digamos que vendes accesorios para mascotas, das este tipo de servicios, pues debes de conocer a lo mejor tus capacidades, cuántas mascotas puedes atender al día, la capacidad que tú tienes a través de tus proveedores, qué marcas estás distribuyendo, etc. ¿Vale? También tienes que conocer tus números. En la sesión pasada se hablaba sobre aspectos financieros, entonces tienes que tener mucho conocimiento en esos aspectos para que tú puedas hacer una planeación como es debido y sobre todo puedas llegar a los objetivos que te vas a plantear. Dos, debes de conocer también tu mercado, es decir, quién más está haciendo esto, quién lo está haciendo a grandes escalas, cuál es el número a lo mejor de personas en México que están adoptando mascotas. A lo mejor debes de investigar cuántas mascotas por casa existen. Para esto, ¿qué puedes hacer? Digamos que hay distintos fuentes en internet, hay instituciones, hay a lo mejor ciertos padrones donde tú puedes adquirir esta información. A lo mejor tú no tienes ni el tiempo ni la infraestructura para hacerlo, pero tú puedes investigar por tu cuenta. Siempre es importante tener información. La información para un pequeño empresario, para todo tipo de empresario, pues es poder. Conoce tu consumidor. El número 3, es importante conocer a tu consumidor. El consumidor es finalmente quien pone el dinero, ¿verdad? Que pone su dinero en tu negocio, quien decide gastar su dinero o invertir su dinero contigo porque tú le resuelves alguna especie de problema. Entonces debes de dedicar tu tiempo también a conocer a ese consumidor, sobre todo en estas etapas. Ahorita a lo mejor tú dices, bueno, mi consumidor es una persona que ahorita se encuentra encerrada precisamente con su mascota. Las mascotas ahorita están siendo una muy bella compañía para las personas que estamos enclaustrados en nuestro hogar. Y ahorita la mascota se ha convertido en algo súper bonito y esencial para nuestras vidas, una compañía invaluable. Entonces debes de evaluar qué está sintiendo tu consumidor en este momento, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que planea hacer, cómo está llevando esto, ¿no? Trate de entender al consumidor en el momento que estamos pasando ahorita, en este contexto, ¿no? que es unos pasos más adelante. Obviamente debe conocer tu competencia, quién más está haciendo esto aquí en la ciudad o en donde estés operando, cómo lo hace, qué tipo de mercancía vende, qué tipo de servicios adicionales da que tú no estás dando. En fin, debes de compararte un poquito, nunca debes dejar de tener en vista a tu competidor, no para copiar, sino precisamente para medirte y para monitorear qué es algunas posibles prácticas que tú a lo mejor no estás haciendo, pero que podrías empezar a implementar. Y por último, conoce tu contexto, ¿verdad? Los grandes estrategas en libros como El arte de la guerra te decían, conoce el cielo, conoce el mar, conoce la tierra y seguramente ganarás. Entonces, conocer el contexto te va a ayudar mucho a establecer estrategias, a comprender el comportamiento de tu consumidor y a ver por qué posibles ángulos puedes explotar tu negocio que a lo mejor actualmente no lo estás haciendo. En pocas palabras, conoce tu negocio, tu mercado, tu consumidor, tu competencia y tu contexto. Esto es en la fase de análisis. Aquí es donde debes de evaluar todas esas oportunidades, todas esas amenazas del entorno, tus propias fortalezas y debilidades al interior, alcances y capacidades. Una vez que tú hiciste este análisis, aquí posiblemente tienes la oportunidad de definir o redefinir 3 aspectos. Posiblemente ya los tengas definidos. A lo mejor a través de este análisis tú los tienes que redefinir. Y si no los tienes definidos, como es a lo mejor en el caso de muchas pequeñas empresas, que no hay una planeación propiamente hecha, una planeación en forma, es hora de definir este tipo de conceptos. Uno es, define o redefine tu concepto a través de este análisis. Tu segmento, perdón. ¿Qué es tu segmento? Es todas esas personas a las que tú vas a atender, a las que tú vas a resolver cierta necesidad o cierta carencia o cierto deseo. En este caso, pues, si tú tienes esta tienda de mascotas, ¿verdad?, de accesorios para mascotas, tu segmento podemos llamarlo los famosos dog lovers, ¿no?, por así decirlo, los amantes de los animales, en este caso muy específico de los perros. ¿Sí? ¿Qué aspectos debes de conocer de tu segmento o de definir? Obviamente es importante el aspecto
demográfico, estamos hablando de edad, sexo, ingresos, localización, etc. Pero en este caso es mucho más importante definir los aspectos psicográficos o los aspectos de estilo de vida. De modo que si tú atiendes a los dog lovers, pues un dog lover puede ser una señora de 60, 50 años, o puede ser un joven o una joven estudiante universitario, que tienen a lo mejor modos, ya también ingresos para poder adquirir cosas para su perro. Entonces aquí a lo mejor estás abarcando una amplia gama o un amplio rango de edades, para lo cual a lo mejor el aspecto demográfico no es tan relevante como el estilo de vida. 2. Debes definir o redefinir tu diferenciador. ¿Qué haces tú que no están haciendo los demás? ¿Qué te hace único? En mercadotecnia es mejor ser único que ser el mejor. De nada te sirve ser el mejor si la gente no lo ve así. Debes de diferenciarte. En mercadotecnia es muy importante algo como un diferenciador. Entonces, ¿qué estás haciendo tú que no está haciendo nadie más? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de servicio das? ¿Qué tipo de servicio postventa? O qué tipo de, a lo mejor tú eres el único que hace cierto tipo de peinados en las mascotas, o tienes alguna certificación en estética, yo qué sé, ¿verdad? Estamos hablando de manera hipotética, pero ¿qué es lo que te diferencia a ti? A lo mejor tú vendes exclusivamente una marca de, no sé, de ropa, de chalequitos para perritos que nadie más vende. Ok, a lo mejor ese es tu diferenciador. Recuerda que el diferenciador debe ser muy trascendente como para que no sea igualado fácilmente. Número 3, puedes definir o redefinir tu posicionamiento, es decir, cómo quieres que el consumidor te perciba. Es decir, tú quieres ser relacionado con el concepto de amor por tu animalito, por tu mascota, quieres ser relacionado con el concepto de la amistad, con el concepto del calor humano, de la compañía, etc. Escoge un adjetivo, escoge un calificativo que va a ser equivalente a tu marca. Es decir, cómo quieres tú ser posicionado, es decir, cómo quieres tú que te perciban las demás personas como marca. Es decir, que tu empresa sea igual, que sea un equivalente a ese sentimiento que tú estás eligiendo para ser explotado a través de tus planes de mercadotecnia. El segundo paso en los aspectos de definición de planes estratégicos es precisamente los objetivos. Los objetivos, tú puedes tener a lo mejor un objetivo dentro de tu planeación estratégica general de tu negocio, ¿verdad? No exclusivamente de mercadotecnia, sino tu planeación estratégica en general, pero obviamente tu mercadotecnia debe de atender a esos objetivos. Y como un plan de mercadotecnia, tú también debes de tener planes, objetivos específicos de marketing. Para que un objetivo sea funcional, sea propiamente un objetivo inteligente, tenemos el siguiente modelo de trabajo, que son los objetivos llamados SMART, ¿no? Por sus siglas en inglés. Tienen 5 características que deben de cumplirse, de otro modo tú no estás estableciendo bien un objetivo y por lo tanto es posible que batalles un poquito en alcanzarlo. Primeramente, los objetivos deben ser específicos. Si tú dices, el próximo año quiero vender más, no estás siendo específico, no eres concreto, no estás siendo... puedes vender un peso más el próximo año y ya con eso cumpliste tu objetivo, lo cual no es relevante para tu negocio. Debe ser muy específico, es decir, tú puedes decir, el próximo año quiero vender 20% más, o quiero elevar mis ventas en 200,000 pesos. Ya puedes hablar de dinero, pues hablar de porcentajes, de hablar de porcentajes, y debes de ser muy claro al momento de especificar esos objetivos. Es decir, yo quiero vender a lo mejor el próximo año más, 20% más de lo que estoy vendiendo este año. Suponiendo que estás haciendo un plan para el 2021, ahorita que estamos en 2020 y tú quieres establecer tu plan de marketing para 2021, puedes decir, bueno, en 2021 quiero vender 20% más no sé, del accesorio tal, llámese chalecos para perrito, quiero vender 20% más de esos chalecos que el 2020, ¿verdad? Ahí está siendo específico en tu objetivo. 2, debe ser medible, ¿verdad? Si no se puede medir algo, no se puede administrar, por lo tanto no se puede mejorar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a través de la medición nosotros podemos saber de manera concreta si estamos teniendo
éxito en todo eso que nos estamos proponiendo. Debe ser alcanzable. Un objetivo debe ser desafiante, pero debe ser, no debe ser irreal. Y esto está muy relacionado también con el siguiente punto, que es relevante, ¿sí? Va muy de la mano. Un objetivo debe ser desafiante, pero no debe ser ni muy fácil, ni demasiado fácil, ni demasiado difícil. Es decir, debe estar de acuerdo. Acuérdate que tú previamente ya analizaste tus números, tus capacidades, para eso hiciste el análisis. Entonces tú puedes decir, ok, para mí este porcentaje más de ventas el próximo año es viable. ¿Ok? Yo puedo decir, ok, para mí el próximo año es viable, es desafiante, pero lo puedo alcanzar si me esfuerzo bastante y si hago las cosas bien. No se puede vender 9% más. Ok, eso es tus números. Ese es tu número de acuerdo al análisis que previamente hiciste. Entonces debe ser alcanzable, debe ser relevante obviamente para tu negocio. Como dijimos ahorita, vender más, vender un peso más, pues ya es propiamente vender más, pero no necesariamente es relevante para tu negocio. Y finalmente debe ser temporal, debes de tener un lapso de tiempo en el cual debes definir que tú vas a lograr eso. Es decir, yo, siguiendo este ejemplo y ya juntando estas cualidades de los objetivos, tú puedes decir, para finales del 2021 yo quiero vender 20% más de mi línea de chalequitos que en el 2020. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tus números, vender 20% más es relevante, es alcanzable. Estamos siendo específicos y estamos poniendo un lapso de tiempo determinado, es decir, para finales del 2021. Así es como se establecen los objetivos. Para la planificación, una vez que ya hiciste ese análisis, ya tienes tus objetivos, ya sabes qué quieres lograr, ahora es, bueno, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo defines tú una estrategia? Una estrategia se define en una sola sentencia o en una sola oración. Tú puedes seguir este modelo de trabajo que es el get to buy, de acuerdo a su significado en inglés, es hacer que alguien, en este caso tu segmento deseado, haga lo que tú quieres a través de qué determinada estrategia. Por ejemplo, mi estrategia va a ser hacer que los dog lovers compren más de mi línea de chalecos para perro, haciéndola más accesible para ellos en función de variedad, de precio y de entrega. Esa es tu estrategia. El próximo año quieres vender más chalecos que los dog lovers. Obviamente tu segmento, tú ya lo definiste, qué características tiene un dog lover, ¿verdad? Los dog lovers, quiero hacer que los dog lovers compren más de mi línea de chalequitos para perro, haciéndolo más accesibles para ellos en cuestión de variedad, de precio y de entrega. Esa es tu estrategia. Y aquí entramos de lleno en los puntos tácticos de lo que es el marketing. Es posible que ya conozcas la mezcla de marketing. Es un concepto, la verdad, que muy básico, pero también muy olvidado por los pequeños empresarios. Tenemos aspectos como el producto, el precio, la plaza y la promoción. El gran error que cometen gran parte de empresas es simplemente orientarse a la promoción. Uno de los grandes errores de las empresas actualmente es creer que son estratégicas cuando realmente están siendo tácticas y nada más se están dedicando a la promoción, sin antes definir aspectos tan importantes como características o cualidades de un producto, definir propiamente estrategias de precio, estrategias efectivas y fundamentadas, y definir formalmente estrategias de distribución. Estas son las famosas 4P del marketing, que muchos teóricos, muchos estudiosos ya las han evolucionado. No vamos a entrar en temas más complicados, pero tú debes de saber que la base del marketing son esos 4 pilares que tú estás viendo ahorita. El producto, definir el producto, es decir, qué voy a vender. Definir el precio, es decir, a cuánto lo voy a vender. Definir la plaza, es decir, cómo lo voy a distribuir, cómo voy a hacer para que ese producto, llegue a las manos de mi consumidor. Y finalmente, cómo voy a hacer saber a mi consumidor que yo hago esto, que yo vendo este producto o que hago este servicio. Esas son las famosas 4P del marketing que debes atenderlas
a detalle. Si tú te fijas, enseguida hay otros 4 conceptos que comienzan con C. No es otra cosa que la visión con la que tú debes de abordar estos 4 elementos. El producto debe estar pensado exclusivamente en las necesidades y en los problemas de tu consumidor. Debes de tener el enfoque en el consumidor. No que es más fácil para ti producir, no que es más barato para ti, no, que es funcional y que es útil, sobre todo que le aporta valor a tu consumidor. El consumidor debe ser el punto de enfoque para que tú diseñes un producto o un servicio realmente irresistible, realmente que se venda solo. El precio debe estar definido en varias variables, ¿no? Valga la redundancia. Hay 3 aspectos que definen tu precio. Uno es tu costo, ¿verdad? Obviamente tu costo, cuánto te cuesta a ti hacer un producto, o cuánto te cuesta a ti adquirir un producto para revenderlo, o cuánto te cuesta a ti prestar un servicio. El otro es la competencia. Debes de saber si tu precio es competente en el mercado. Y el último es el consumidor, ¿verdad? Es el que define el precio más alto, es quien define cuál es el máximo que desembolsa por un producto, por un servicio. Pero no nada más son esos costos, también hay costos emocionales. Debes de tomar en cuenta qué costos tú vas a reducir a tu consumidor. Resolviendo ese problema, satisfaciendo esa necesidad o ese deseo, qué costos le estás reduciendo a tu consumidor. Costos emocionales, costos monetarios. Ahorita la sensibilidad está muy a flote. Las personas están estresadas, están a lo mejor asustadas, tienen incertidumbre, son un poco sensibles. Ahorita hay muchos costos que no son necesariamente económicos, los que uno como empresa, como marca, debe ayudar a reducir. Entonces debes de contemplar todo eso. Si tu negocio tiene poca accesibilidad, si no tiene estacionamiento, eso es un costo emocional para la persona que puede decir, no me gusta ir ahí porque siempre batallo mucho para estacionarme o tengo que caminar mucho. Okay. ¿Sí? Si tú tienes en tu sitio web una pobre experiencia del usuario, va a decir, no, la página no carga, para poder comprar algo tengo que seguir muchos procesos. Eso es otro costo, le estás quitando, también es tiempo de la persona, incertidumbre, etc. Finalmente, la plaza, o es decir, la distribución, el modelo de distribución, debes de considerar que debe ser de conveniencia, es decir, debe de estar en el momento más indicado, más cercano, más fácil de adquirir. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de tus estrategias que has hecho previamente, de los análisis que has hecho, de la necesidad de tu consumidor, es decir, ok, ¿cuál es la manera más conveniente en que yo pueda hacer que mi consumidor compre o contrate mis servicios? Finalmente, la promoción. La promoción debe estar fundamentada en la comunicación. No nada más es un monólogo, debes de recibir ese feedback de tu cliente o de tu consumidor. Debes de comunicar, de tener un diálogo marca-consumidor. Y ahorita, más que en estos tiempos más que nunca, es posible gracias a las tecnologías, gracias a las redes sociales, gracias a los medios digitales. Entonces, hoy más que nunca el consumidor está conectado con la marca y tiene más poder que nunca. Para la implementación, ¿qué necesitas definir? La implementación consiste en definir acciones. ¿Qué se va a hacer? Responsables. ¿Quién va a hacer esas acciones? Tiempos. ¿Cuándo se van a hacer? Presupuestos. Es muy importante el presupuesto. ¿Cuánto me va a costar? Y también es importante contemplar contingencias. Y si pasa esto, ¿qué sucede? ¿Qué voy a hacer si sucede? Si muchos nos hubiéramos puesto a pensar, obviamente no somos adivinos, pero ¿y qué pasa si sucede de repente una pandemia en el mundo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? A lo mejor no puedes pensar en una contingencia tan específica, pero sí debes de tener un plan de decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para reaccionar flexiblemente ante cualquier cambio que pueda tener el mundo o la sociedad o mi economía o mi estado? Estos son los 5 aspectos que debes de contemplar al momento de implementar. Repito, acciones, responsables, tiempos, presupuestos y contingencias.
es muy importante sobre todo el que definas un presupuesto también para la experimentación. Una empresa que no innova es una empresa que se queda estancada. Y si no defines un pequeño presupuesto dentro de lo que tienes contemplado para invertir en tu negocio, un pequeño presupuesto para la invención, para la innovación, para equivocarte, porque debes estar dispuesto a equivocarte. El error se debe esperar, ¿verdad? El error se debe abrazar también. Si no defines un pequeño presupuesto para la innovación, te va a costar mucho más en el futuro. Si vas bueno, en el punto anterior estás definiendo responsables. Es posible que a lo mejor pues, tú no tengas el tiempo para hacerlo todo. Afortunadamente a lo mejor tienes un pequeño equipo, o tu familia, es un negocio familiar, qué sé yo. O a lo mejor tienes las posibilidades de trabajar con una agencia, o con alguien, un consultor, etcétera, ¿no? Tanto si es para un consultor, para una agencia o para tu propio equipo de trabajo, tú debes definir algo muy importante que se llama un brief. Es decir, debes de informar a esas personas cuáles son los planes y cuál es su papel en esos planes. ¿Sí? Un brief no es otra cosa que un documento que nos dice varios puntos estratégicos sobre los cuales se va a trabajar para la obtención de de los determinados objetivos. Primeramente tú debes de comunicar en ese brief o en ese documento cuáles son los objetivos que previamente ya definiste. ¿A quién quieres impactar? Es decir, ¿cuál es tu segmento? Estas estrategias están diseñadas para impactar a qué personas. ¿Qué es tu competencia y qué se está haciendo en este momento en relación con tu producto o servicio? ¿A qué hay que ponerle atención? Obviamente el contexto es muy importante. Ahorita estamos viviendo un contexto nunca antes vivido y sobre todo es un contexto que nos está agitando a todos por igual. Entonces, el que no reaccione y el que no se adapte, ahorita no se trata de sobrevivir, se trata de adaptarse, ¿verdad? El que no ponga atención a este concepto y aprenda a este contexto y aprenda algo de él, está desaprovechando muchas oportunidades. ¿Qué restricciones debo de tener yo? Ok, mis restricciones son de presupuesto, mis restricciones, a lo mejor tengo ciertas restricciones legales para poder hacer lo que yo estoy planeando hacer. Entonces debes definir qué tipo de restricciones hay. Si estás trabajando con una agencia, a lo mejor tú le debes decir a la agencia que tú tienes estas restricciones para trabajar, nada más. O a lo mejor si eres un bar, etcétera, okay, bueno, obviamente hay muchas restricciones legales en aspectos de promociones, etcétera. Y finalmente el presupuesto, ¿verdad? Debe decir, ok, yo cuento con este presupuesto para para cumplir con estos planes que estoy diseñando. Y estoy diseñando estos planes también en función de este presupuesto. Finalmente la evaluación. ¿Cómo evalúas o cómo mides si estás teniendo éxito en tus estrategias? Hay tres aspectos muy importantes a considerar aquí. Uno, la base siempre van a ser tus objetivos. Si te acuerdas, tú definiste unos objetivos que son específicos, que son medibles, ¿sí? que están definidos en un lapso de tiempo, que son relevantes, que son alcanzables. Esos objetivos van a ser el principal punto de partida para medir. La base son tus objetivos. 2, debes de tener muy bien identificado qué es un KPI. Un KPI es, por sus siglas en inglés, un Key Performance Indicator, que es decir, un indicador clave del performance o del rendimiento que está teniendo tu empresa. Aquí es importante que no confundas eficiencia con eficacia. No es lo mismo un KPI que una métrica. Puedes tener muchas métricas, pero no todas son KPIs. Puedes tener muchos likes en tu página de Facebook, pero si esos likes no generan un impacto en tu empresa, en tu compañía, si no generan un impacto más allá de que, bueno, te están dando like, ¿verdad? Pero si no generan más impacto, no es un KPI. Es simplemente una métrica que tienes ahí, si tú quieres, de vanidad. Pero si no genera un impacto, no es un KPI. ¿Sí? Y finalmente, largo plazo contra corto plazo. Tú debes de visualizar qué es, en este caso, más conveniente para ti.
debes de decidir, ok, le voy a dar más énfasis al corto plazo o a largo plazo. ¿Cuál es aquí lo crucial? Aquí nosotros vemos una gráfica que nos muestra precisamente el poder de invertir en el largo plazo, y estamos hablando de la construcción de una marca. Es decir, ¿en qué te beneficia construir una marca poderosa en relación a cuál es el beneficio de que te enfoques a las ventas en el corto plazo? Es decir, a la acción directa. Tristemente, el mayor número de casos en las empresas, ya sean grandes o chicas, bueno, en la actualidad en el mundo empresarial, las empresas tienen cada vez menos tiempo en construir una marca y se dedican más a la venta inmediata. Precisamente el dedicarse más a la venta inmediata es lo que nos está haciendo vivir al día, y es la razón por la cual contingencias como esta nos están afectando como empresa. ¿Por qué? Si te fijas en las líneas azules, ¿verdad? O en las líneas posiblemente tú las veas un poquito más oscuras, negras, por así decirlo, vemos un patrón común, un patrón estable, por así decirlo, del comportamiento en las ventas. Suben y bajan, pero llegan hasta cierto nivel, tanto para arriba como para abajo. Es decir, no hay un crecimiento exponencial. Esto es cuando tú inviertes, esto sucede cuando tú inviertes constantemente en la venta directa o en el corto plazo. Es decir, te dedicas a vivir al día, a vender al día. No estás construyendo una marca, estás vendiendo, exacto. Estás teniendo flujo, el flujo es súper importante obviamente para la operación, pero no estás generando una marca. En cambio, si notas la línea roja, la escalera roja que se ve ahí, esa es la repercusión de construir en el largo plazo, de pensar en el largo plazo. Tú puedes observar que aquí se ve un crecimiento más significativo en el largo plazo. A lo mejor son estrategias que no funcionan de inmediato, por lo tanto a lo mejor no pueden ser muy atractivas para ti. Pero si te fijas, conforme va pasando el tiempo, tienes más poder de establecer tus precios, tienes más poder sobre el mercado, porque estás construyendo algo mucho más grande, estás construyendo una marca, que es lo que no existe tristemente en el mundo empresarial. Hay muchas empresas, muchísimas empresas, pero hay pocas marcas. A final de cuentas, lo que los seres humanos consumimos son símbolos, y los símbolos los consumimos de alguna marca. Las marcas, aunque sean exitosas, también están sufriendo en esta contingencia, pero tienen más armas y tienen más poder para poder solventar estas problemáticas. ¿Por qué? Porque han pensado en el largo plazo. La línea azul nos muestra precisamente el problema de por qué muchas empresas están cerrando, porque viven al día. ¿Por qué? Porque son tácticos, porque no son estratégicos. Finalmente, quiero mencionarte algunas consideraciones para al momento en que tú decidas hacer tu plan estratégico de marketing, ¿verdad? Número 1. Resuelve problemas. Tu empresa, tu pyme, tu MIPYME, está aquí para resolverle problemas a las personas. Debes de pensar más en el problema de tus consumidores que en tus problemas propios. Ahorita las personas necesitan que se resuelvan muchas cosas, y tú como marca, como empresa, tienes el poder a lo mejor de hacerlo. Sí, posiblemente tengas algunos inconvenientes, posiblemente tengas ciertas vicisitudes, pero debes de entrar en ese mindset de decir, yo estoy aquí como marca para resolver problemas. 2, tienes que ser muy estricto en tu enfoque. Si no te enfocas, es muy probable que te pierdas, ¿sí? Que te distraigas con otro tipo de objetivos. Tienes que tener muy claro tu enfoque, a lo que te vas a dedicar y cuál va a ser la parte más fuerte de tu negocio que vas a decidir explotar. Ten empatía. Una marca que no tiene empatía está ignorando a su consumidor. Y el consumidor ignora a las marcas que ignoran al consumidor. Ten una mirada crítica. Al momento de que estés planeando, sé muy crítico con lo que estás haciendo. Investiga. Fíjate si alguien más ya lo hizo, si le está funcionando. A lo mejor tú lo puedes hacer de mejor manera, pero tienes que ser muy crítico con lo que estás planeando. No seas vanidoso, tienes que ser muy crítico. Tienes que convertirte en un comunicador o una comunicadora clara, ¿sí? Comunica claramente.
no quieras comunicar varios objetivos, no quieras comunicar varios beneficios de tu producto, enfócate. Ya hablamos del enfoque. Sé curioso, la curiosidad te lleva a la creatividad. Y la creatividad es una de las mejores maneras de resolver problemas. Tienes que ser curioso. Tienes que experimentar. Ya vimos también que debes de destinar un poco de dinero a esos experimentos. Debes de perderle un poquito el amor a ese dinero para poder innovar. Tienes que ser flexible. Tu estrategia debe ser sólida, debe ser enfocada, pero también debe ser flexible para momentos de contingencia. Falla rápido. Hecho es mejor que perfecto. Si no empiezas a aplicar cosas, nunca vas a saber si funcionan o no. No te esperes a que todo sea perfecto, no te esperes a tener la oportunidad, el recurso, el tiempo. Tienes que hacerlo, tienes que forzarte un poco a hacerlo. Hecho es mejor que perfecto y tienes que fallar muy muy rápido. ¿Para qué? Para que sepas corregirlo a tiempo y puedas seguir con lo que sigue. Y por último, espera el error y abrázalo. Parte fundamental de la creatividad, de la innovación y del marketing es aceptar el error. Quien no se está equivocando es posible que no esté haciendo nada relevante. Si no te estás equivocando, es posible que no esté haciendo nada. Quien no se equivoca es porque no hace nada. Entonces, debes de esperar el error y debes de abrazarlo y debes sobre todo aprender de él. Y te puedes equivocar una y otra vez, pero no es lo mismo. Ya te equivocaste, ok, equivócate mejor. Pero espera siempre y abraza el error. Te agradezco mucho tu tiempo. Mi nombre es Hugo Cobos, soy cofundador de Purple Whale y para mí fue un gran gusto poder contribuir, espero que así haya sido, ¿verdad?, para tu pequeña empresa. Hugo, muchísimas gracias, muy interesante tu plática. Yo creo que es importante que volvamos a retomar todos estos principios básicos de la mercadotecnia y que los apliquen todas las pequeñas empresas y aquellas que están pasando por algún momento crítico. Pues yo creo que es el momento de hacer esa reflexión, Así es. Volver a considerar tus 4Ps, volver a hacer tu estrategia y buscar esa manera, como dices tú, de innovar, invertir, cometer errores sí, pero ahora sí que volver a través de esos errores aprender. Claro. E implementar cosas nuevas, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Todo eso. No, muchas gracias, Hugo. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ustedes que nos han estado acompañando en todas nuestras cápsulas, por acompañarnos en esta cápsula del día de hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, quisieran contactar a Hugo, por favor déjenos sus comentarios en esta publicación. Nosotros les responderemos por medio de nuestras redes sociales. Les recuerdo que nos encuentran en Facebook como Incubet y en Instagram nos encuentran como IncubetCUU. Aquí nos pueden seguir todas las cápsulas de Estación Emprende y todos los programas que vamos a estar lanzando a través de nuestras plataformas. También pues queremos agradecerles a nombre de la incubadora de negocios, de gobierno y también a través de la red Emprende, pues todo el esfuerzo que han estado haciendo y pues todo el apoyo que nos han estado dando para poder traer más información a todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Gracias.